Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos. Nos vamos a poner de pie para comenzar este momento, pues poniéndonos en la presencia de Dios, pidiendo la fuerza de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entonar todos este cántico tan conocido por nosotros al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu llamado Paráclito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso de los pobres, don en tus dones espléndido. Ven, oh Dios, a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, a que podamos comprender un poquito más la profundidad de la verdad a la que nos invitas. La sabiduría que procede de ti es luz y salvación para todos nosotros. Ven, Espíritu Santo, a ayudarnos a comprender, a sumergirnos en el misterio del amor del Padre y del Hijo, contigo, oh Santo Espíritu. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Santo Padre Agustín, por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy día vamos a abordar un tema tan de repente hemos escuchado por ahí, sabemos alguito, pero a veces nos olvidamos. Vamos a hablar de los pecados capitales. Vamos a recordar primero qué es un pecado. Un pecado ya sabemos que puede ser una palabra, una acción, ¿verdad? Incluso hasta llegar pensamientos a concretarse de manera pecaminosa, consentidas, ¿no? Palabra, pensamientos, acciones que ofenden. ¿Ofenden a quién? En primer lugar, a Dios. Y en consecuencia también al prójimo. Claro está que nos ofenden a nosotros también. Y esos pecados, como ya saben, el pecado puede ser mortal o puede ser venial. El primer pecado, llamado pecado original, ¿cuándo se nos ha borrado? El día de nuestro bautismo. Es un pecado no cometido por nosotros, sino contraído como consecuencia de los pecados de nuestros primeros padres. Eso se nos borra en el bautismo. Pero sin embargo, queda una especie de tendencia al mal, como una especie de cicatriz, ¿no? La concupiscencia, la tendencia al mal. Por tanto, toda nuestra vida tiene que ser un continuo, justamente, luchar nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestra libertad, de tal manera que respondamos a la llamada amorosa de Dios y rechacemos con firmeza, con fortaleza, el pecado. Pero el pecado, como repito, puede ser directo o indirecto. Pecado mortal, que puede ser de diversas maneras, y los pecados veniales. Los pecados mortales cortan completamente la comunión con Dios. Así de simple. El pecado venial daña
no lo corta directamente esta comunión con Dios, pero lo daña, lo va debilitando, ¿no? ¿Dónde podemos examinar nuestra conciencia para, por ejemplo, hacer un buen examen de conciencia antes de ir a confesarnos? Los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Si he amado a Dios, si he amado al prójimo, si he amado a mis padres, si los he honrado, si he mentido, si he matado, si he robado, etcétera, etcétera. Y muchos de estos en mayor o menor grado. Hoy día vamos a abordar los pecados capitales. ¿Por qué se llaman capitales? Capital viene de la palabra latina caput, capitis, que significa cabeza. Cabeza. Cabeza, ¿no? Que significa, por supuesto, la cabeza de un cuerpo. A partir de una cabeza se desprende las extremidades, se desprende el resto del cuerpo. ¿Por qué se llaman pecados capitales? Porque son pecados de los cuales se desprenden otros pecados. Así de simple. A partir de esos pecados se desprenden otros pecados. Vamos a comenzar con el primer pecado. Podríamos decir que es uno de los peores, o por no decir el peor de todos, del cual nos advertía San Agustín. El pecado de la soberbia. ¿Qué es el pecado de la soberbia? Es el apetito desordenado de la propia excelencia. Es decir, una persona se valora a sí misma, pero demasiado, al punto de despreciar a Dios y despreciar a los demás. Aquí está la malicia de este pecado. Me amo tanto a mí, pero ese amor ya no es un amor recto, es un amor desordenado. Me amo tanto a mí mismo que ya no es importante para mí Dios ni el prójimo. Los desprecio. He ahí la malicia del pecado de la soberbia. Odiosa es a Dios y a los hombres la soberbia, nos dice el libro de Sirácides, capítulo 10, ¿no? El soberbio, el que tiene un excesivo aprecio de sí mismo, de su valía, de su importancia, ¿no? Y incluso tendiendo a exigir a los demás que lo reconozcan. Encima eso, encima obliga a que los demás lo reconozcan, lo alaben, ¿no? Este pecado se opone directamente ¿a qué? A la caridad. A la caridad. La soberbia ofende a la caridad, amenaza a la caridad, afecta a la caridad. Dios y el prójimo pasan a un segundo plano. Este fue el pecado por el cual se condenó, ¿quién? Lucifer, ¿no? Antes era Luzbel, después Lucifer. La soberbia. Quiso ser más que Dios. Quiso ser más que Dios. Se autoexcluyó. Despreció a Dios. Entonces, este pecado puede desencadenar en muchas cosas, de muchas formas, ¿no? Puede llevar a estimar los méritos propios recibidos de Dios, pero al punto de no reconocerlos como recibidos de Dios. Por ejemplo, una persona tiene dones para la música, supongamos, o es muy hábil para organizar, o es muy hábil para determinadas cosas, actividades, talentos. Pero resulta que esa persona, por su soberbia, no los reconoce como dones recibidos de Dios, sino que se adjudica a sí mismo, podríamos decir, la autoría de aquellos dones, que no le pertenecen. Soberbia, soberbia. No se reconoce criatura, no se reconoce creación de Dios. La soberbia es un vicio, dice, muy peligroso. La soberbia puede llegar incluso a dañar la vida espiritual. Una persona que se deja ganar por la soberbia, como dije hace un momento, al rechazar a Dios y al rechazar al prójimo, por supuesto pone su vida espiritual en peligro. Pone su vida espiritual en peligro, al punto de apartarse de Dios. No necesito de Dios en mi vida. Muchas veces, muchas de esas cosas ha dado origen, por ejemplo, a posturas tan adversas a la fe, ¿no? El ateísmo, el agnosticismo, por poner un ejemplo. Se creen tan autosuficientes que creen que ya no necesitan de Dios. Dios ha muerto, dicen los ateos. Por otro lado, los agnósticos, ¿existirá? No sé, no me importa. Debe estar por ahí ocupado. No es relevante para mi vida, ¿no? Los vicios en los que puede desencadenar la soberbia. Primer vicio,
Por eso se llama pecado capital, porque es cabeza. La soberbia entonces da a luz, da origen a otros vicios. Primero, la presunción. ¿Qué persona tan presuntuosa, tan presumida? La sobreestimación de las propias fuerzas o los méritos. Hay uno que de repente se cree sumamente inteligente, pero de repente no lo es lo suficiente. Pero no, él se cree lo máximo. Y camina y da pasos como el gato con botas, ¿no? Con semejantes bototas. Oye, por favor, no hagas el ridículo, ¿no? La presunción. Otro segundo vicio, la ambición. ¿De qué? El apetito desordenado de ganar honores, que me reconozcan, que me aplaudan, que me den mi medalla, que me den mi diploma. El apetito desordenado por los cargos. Quiero ocupar tal cargo. Quiero ser, no sé, pues magistrado. Quiero ser tal cosa. Quiero ser, qué sé yo, ni qué decir en los cargos eclesiásticos. También la soberbia está metida ahí. ¿Sí? Así es, ¿no? El apetito desordenado de los honores, de los poderes, etcétera, etcétera. Otro vicio, la vanagloria. La vanagloria o la vanidad. El afán desmedido de las alabanzas. Que me vean, que me aplaudan, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te gustó lo que dije? ¿Te gustó mi charlita? ¿Te gustó esto? Me tomo foto contigo. Oye, pero me publicas, ¿ah? Me comentas en el Facebook. Me mandas tu comentarito. La vanagloria, la vanidad, el afán de ser vistos. Ponen su corazón en esas cosas. Otro lado, la timidez. ¿La timidez en qué sentido? El miedo a quedar mal. En otras palabras, el aprecio a la propia imagen. Mi imagen no puede irse al suelo. Y si es necesario mentir, miento para quedar bien. Fíjense a dónde lleva la soberbia, ¿no? Si es necesario negar la verdad, si es necesario destruir al que sea, con tal de quedar bien, con tal de salvaguardar lo que él cree que va a salvaguardar, pues no, ante el temor de quedar mal, también la soberbia mueve justamente a eso, ¿no? Muy bien, pasamos. ¿Cuál es el remedio para la soberbia? ¿Cuál es el remedio para la soberbia? Hay una virtud que se le opone a la soberbia. Esa virtud es la humildad. La humildad. Reconozco que soy criatura, que soy frágil, que soy débil. Tú eres Dios, tú eres mi Señor, yo soy tu Hijo. Yo no soy más que tú, Señor. De ti lo he recibido todo. Mi vida depende de ti. Mis talentos son tuyos, tú me los has dado. Más alegría hay en dar que en recibir, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trabajar esta humildad? Primero, pues, en la oración, meditar el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál era la actitud de Jesucristo? La humildad, la mansedumbre. Recordar que por el bautismo somos hijos de Dios. Reconocernos a nosotros mismos, conocernos un poquito más. No vaya a ser que de repente estamos actuando y no nos damos cuenta de nuestras actitudes, identificarlas. Ser sinceros cuando, por ejemplo, nos vamos a confesar. ¿Por qué tenemos que ocultar nuestros pecados? Confesemos tal cual. ¿A quién le quieres mentir? ¿A Dios le vas a mentir? ¿Te vas a confesarte y encima mientes? Ay, no, ese padrecito me conoce, me da vergüenza. Le voy a contar solo una partecita. No, esa confesión no vale. Soberbia. ¿Sí? No quiero quedar mal. Humildad. Vence el miedo. Vence la vergüenza. Pasamos a la siguiente. Siguiente pecado capital. La avaricia. La avaricia. La avaricia es un pecado capital porque ya sabemos engendra otros pecados, otros vicios. ¿Qué cosa es la avaricia? Es el amor desordenado. ¿De qué? De las riquezas, de los bienes temporales. Y no necesariamente nos referimos a las personas que tienen muchas cosas, a las personas ricas, no necesariamente a ellos. A los que utilizan mal su riqueza, me refiero. Porque incluso las personas que tienen poco también pueden dejarse llevar por la avaricia. Tengo poquitas cosas y me aferro a esas cosas. Y las considero más importantes. ¿También en la pobreza puede darse la avaricia? También. ¿Sí? También en la pobreza material me refiero, ¿no?
es la persona que desmesuradamente está pendiente de ganar más dinero, más dinero, más dinero, ¿cómo sea? ¿No? Pone el propio corazón en las riquezas. ¿Dónde está la malicia de este pecado? Que ya no es Dios mi riqueza, son mis bienes temporales. Esa es la gran trampa del pecado. Te hace ya no amar a Dios, ya no es importante Dios. Lo más importante es cuánto dinero acumulas, cuántos bienes acumulas, cuántos terrenos vas ganando. Y vamos a ver cómo va degenerando esto. En concreto, hay avaricia en el empeño de adquirir riquezas a toda costa. Fíjense, simplemente por poseer más y no por un fin honesto y respetando los medios justos. B, cuando se tiene una excesiva preocupación por mantenerlas. C, si se usan con excesiva parquedad, de modo que el hombre no realice para los suyos o para sí mismo, ni en favor de terceros. Es decir, no es capaz de compartir. Tiene bienes, pero no comparte con nadie. Este pecado nos impide buscar el reino de Dios. Nos impide buscar el reino de Dios. ¿Cuáles son los vicios que engendra? ¿Cuáles son los vicios que engendra? Primero, la dureza de corazón. Nos vuelve duros. Somos incapaces de compartir algo con alguien. Somos incapaces de prestar de repente a alguien algún objeto que de repente están necesitando. No lo comparto, que se compre, punto. Dureza de corazón, ¿no? Segundo, la inquietud. Una persona que tiene un montón de cosas, por ejemplo, o de las pocas cosas que tiene, y las quiere cuidar demasiado, se angustia por miedo a que se lo quiten. Vive angustiado por sus bienes. Habré cerrado la puerta, y si se meten ladrones, eso no significa que no hay que poner los medios para cuidar las cosas. No digo que no hay que cuidar las cosas, por supuesto. Pero en este caso, las personas que viven en este pecado, viven excesivamente preocupados. No duermen, no descansan por miedo a esto. Ese gato me distrae. Siguiente vicio, la violencia. La violencia. Una persona que se deja llevar por la avaricia, ¿se puede volver violenta? Pues claro que sí. Puede convertirse en una persona que practica el fraude, que engaña a costa de robar los bienes de otro. La traición. ¿Cuántas personas? ¿Cómo comienza esto? ¿De la noche a la mañana se vuelve uno ladrón, por ejemplo? ¿De la noche a la mañana se vuelve uno traidor? No. Eso comienza muchos años atrás y en pequeñas dosis. Cuando, por ejemplo, en el colegio te robabas, no sé, pues, alguien se robaba. Qué bonito tu borrador, me voy a robar tu borrador. Y el niño o la niña se acostumbra a robar. Y mamá o papá, que le revisa sus cosas, a lo mejor no se da cuenta. Vamos a suponer que no se da cuenta, ya bueno, no se dio cuenta. Pero si se da cuenta y no corrige a sus hijos, se vuelve cómplice. Hijito, ¿y ese borrador de quién es? Yo no te he comprado ese borrador. Yo no te he comprado ese lápiz. ¿De quién es? No me lo encontré. Te lo has encontrado, pero aquí tiene nombre y apellido. Mañana vas y lo devuelves. Fíjense qué importante es una adecuada corrección a tiempo. Si no se hace esta corrección a tiempo, ¿cómo crece el niño? Creyendo que lo que ha hecho está bien. Y así se acostumbra a lo fácil. Me gusta esto, lo cojo y lo guardo. Me gusta aquello, lo cojo y lo guardo. Ya no será un borrador, ya no será un lápiz. Más adelante será de la billetera de su padre o de su madre. 10 soles, 100 soles. Más adelante será más dinero o más bienes. Y así se va uno mal acostumbrando. Este pecado degenera, hace nacer nuevos pecados, nuevos vicios. ¿Cuál es el remedio para este pecado? ¿No? ¿Cómo combatir este pecado? Haciendo todo lo posible pidiendo a Dios, por supuesto, para aprender a vivir con lo necesario, aprender a desprendernos de los bienes materiales, a reconocer que son medios, no son fines. No vivimos para las cosas,
Las cosas nos sirven en nuestra vida cotidiana, pero nosotros no vivimos para las cosas, no servimos a las cosas, a los objetos. Tengo un carro, tienes un carro, una casa, muy bien, tienes una moto, perfecto, pero son medios, no fines en sí mismos. Aprender a desarrollar esta virtud de del desprendimiento, ¿no? De los bienes terrenos. Reconocer que Dios es nuestra mayor riqueza. Pasamos a ver si no me olvido de algún punto más. Reconocer que todos los bienes se quedan aquí en este mundo. ¿Alguien se va a llevar su CTS a la tumba? Nadie. El saldito que te queda en tu seguro, lo ultimito que te queda en la AFP, ¿te lo vas a llevar? No, nada. Si no, pues les avises y que te metan con tu plata al cajón, ¿no? ¿Te va a servir de algo? No, no te va a servir nada, todo se queda acá. Entonces, hay que reconocer, hermanos, que no vale la pena poner el corazón y la vida en esas cosas. ¿Usarlas bien? Sí. Usarlas bien, sí. Cuidarlas de las cosas, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, ya se van al otro extremo. Tienen cosas, ¿no? Claro, como no te ha costado, no lo cuidas. Lo rompes, lo estropeas. Tu tío te presta un carro, te metes por te metes por los baches, por los rompemuelles, claro. No sabes, no valoras lo que a otro le ha costado. Trabajo, sacrificio, ¿no? Pobreza no solamente es desprendernos de ciertos bienes o vivir con lo necesario. Pobreza también es saber cuidar lo que se tiene. Saber cuidar lo que se tiene. Hacer su mantenimiento, limpiarlo, cuidarlo, para que no te estés comprando innecesariamente a cada rato cosas, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente. El pecado que tiene tan atrapado, bueno, todos los pecados en realidad están en el mundo. El pecado de la lujuria. El pecado de la lujuria. El apetito desordenado por los placeres sexuales. No solamente los placeres de la carne, sino en este caso específico de los placeres sexuales. Es decir, y eso es lo que ahora en estos tiempos prácticamente se ha normalizado, el que este pecado ya no se reconozca como pecado, ¿no? Es más, una persona que intenta vivir la virtud que se le opone, que es la castidad, es visto como un bicho raro. La lujuria, el apetito desordenado por los placeres, ¿dónde está la malicia? Uno, primero, que desconocemos el plan original de Dios, que ha reservado aquellas facultades para la unión y para la procreación de sus hijos, de los que se casan. En segundo lugar, que se exacerba tanto el placer que ya no importa el amor. Ahí está la malicia. Por un lado desconozco a Dios y desconozco su plan. Pero por otro lado, le doy tanta importancia al placer que ya el amor no es importante. Por eso en estos tiempos vemos con tanta frecuencia infidelidades. Por eso en estos tiempos vemos con tanta frecuencia, no sé, pues, trata de personas, abuso de todo tipo, ¿no? De mujeres, de niños, qué sé yo, tantas cosas. Porque lo que mueve a eso, ¿qué cosa es? Por un lado el placer y por otro lado también el dinero. También se mete ahí, ¿no? También se mete ahí el dinero. ¿Qué produce esto? ¿Qué produce el pecado de la lujuria en quien lo comete? Pues se convierte en un vicio, se convierte en una cadena, en una esclavitud. Hay personas que ya no saben cómo salir de ahí. Varios jóvenes me preguntaban a veces, Fray, ¿pero por qué está mal caer en esta clase de pecados? ¿Por qué no puedo disfrutar de estas cosas con mi enamorada? Parece bonito, parece un momento tierno, ¿no? Qué bonito, como dos palomitas ahí, tiernas. Pero lo que no saben es que de lo que se están privando es de la posibilidad y de la oportunidad y de la necesaria exigencia de aprender a crecer en el amor
Y para aprender a amar es necesario saber esperar, es necesario saber decir no, es necesario forjar la voluntad, es necesario aprender a ser veraces. Voy a poner un ejemplo que siempre les pongo a los chicos para que se entiendan. Una persona que va a competir en las Olimpiadas, ¿cuáles son las próximas Olimpiadas? Ya bueno, supongamos que en 3 años hay Olimpiadas mundiales y una persona quiere participar en el mundial. De repente es deportista, es atleta, muy bien. Si quiere clasificar, lo menos que puede hacer es, 1, entrenar, ¿sí o no? Entrenar, no solamente una vez al mes, todos los días. Buena alimentación, ¿no? Cuidar la salud, nada de drogas, nada de alcohol, etcétera, etcétera. Esto implica sacrificio, saber esperar, saber decir no para saber decir sí. Saber decir no para saber decir sí. Un no consentido, a eso me refiero. Un no consentido. Solo así tendrá la certeza de poder clasificar. Lo pasamos esto en el plano afectivo también, en el plano sexual. Una persona que nunca sabe poner a raya sus pasiones, que no sabe decir no, que se deja llevar cada vez que le vienen las tentaciones y que hace lo que hace con su propio cuerpo o con su enamorado o enamorada y siempre dice sí, y siempre dice sí, y siempre dice sí, y siempre dice sí. ¿Qué certeza tienen los dos que si algún día se casaran van a ser fieles ambos? ¿Qué certeza tienen que van a ser fieles? Si nunca se han ejercitado en el amor, si nunca se han ejercitado en la castidad. Siempre le han dicho sí a la tentación. Sí, 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 sí. Nunca han dicho no, nunca han vencido. Si es que se llegan a casar, cuando el esposo o la esposa tenga alguna tentación de la misma naturaleza con otra persona, ¿ustedes qué creen? ¿Van a decir no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a decir no? No, padre, sí van a decir no porque ya están casados. Ja, 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 ja. Eso es mentira. El sacramento es gracia, no es magia. Si una persona no se ejercitó en la castidad mientras eran enamorados, cuando estén casados, tampoco va a ser casto. Tampoco va a ser casto. Esa es la razón. Ahí está la malicia de este pecado. No es pecado porque lo diga el padre Diomer, porque lo diga la iglesia. Es pecado porque Jesús nos ha enseñado que hace daño. Y el primer daño es atentar contra el amor. Instrumentaliza a las personas. Como más importante es mi placer, no me importas tú. No me importas tú. No te amo. Solamente quiero usarte. Solamente te valoro en tanto te necesito para algo funcional. Nada más. Pregunto, ¿hay amor ahí? ¿Hay amor ahí? ¿Qué dicen ustedes? No hay amor ahí. Como para que me entiendan los más pequeñitos. Si alguien se acerca y te dice, yo soy tu mejor amigo, ajá, oye, préstame tu borrador. Toma mi borrador. Oye, invítame tu lonchera, te invito a mi lonchera. Y de pronto un día no llevas ni borrador ni lonchera. Ese día ni te saluda. ¿Es amigo? No. ¿Por qué se acercó a ti? Solamente por lo que podía obtener de ti. Más o menos así también es la lujuria. ¿Sí? ¿Cuáles son los vicios que desencadena? ¿Cuál es la malicia? ¿Qué estragos produce en la persona? Fomenta el egoísmo. Fomenta el egoísmo, la falta de autoridad, la falta de voluntad sobre las cosas, sobre los bienes materiales. Dificulta las amistades. A las personas que viven así, les es difícil poder tener amistades duraderas. ¿No es que son egoístas? ¿No es que viven solamente para sí? Este pecado quita el deseo de las cosas espirituales. Ay, la fe, la iglesia, qué aburrido. La iglesia me dice que deje de hacer esto. Fíjense lo que produce el pecado, ¿no? Un desvanecimiento
en la vida espiritual. Incapacita, hace que la persona no tenga ganas de sacrificarse, de exigirse. ¿Cuáles son los vicios que produce? La ceguera de la mente, una sensibilidad de las cosas espirituales. Corrompe la prudencia. Prudencia, ¿qué es la prudencia? Es la capacidad de, con la ayuda de mi razón práctica, saber identificar qué cosa me conviene hacer aquí y ahora. Pongo un ejemplo de falta de prudencia. Me voy a ir a la calle vestido con la mínima cantidad de tela posible. Imprudencia. ¿Por qué? Porque vas a suscitar en las otras personas que te miren y que despiertes este deseo lujurioso. Lo provocas. Ahí viene la justificación de no, pero es mi cuerpo, dice, ¿no? Yo me he visto como quiera. ¿Quién eres tú para decirme? Si quieres, vístete como quieras. Pero lo que sigue siendo cierto es que después no te quejes si despiertas la mente de un enfermo. No digo con esto que esté bien lo que le vaya a pasar, no me refiero a eso. Me refiero es que la falta de prudencia en el vestir, eso se llama pudor. Pudor, el saber vestirme bien, de tal manera que yo no me exponga y no exponga a otros a que despierten esos apetitos desordenados. La prudencia, ¿no? ¿Qué más produce la lujuria? La inconstancia en los quehaceres. Normalmente las personas que viven aquí son sumamente inconstantes. Comienzan algo, lo abandonan. Comienzan otra cosa, lo abandonan. Comienzan eso, no hay fuerza. La voluntad está amarrada, débil, frágil o frúgil, como decía alguien, ¿no? Apego desordenado a lo temporal. Desprecio de lo eterno. No, no me hables de vida eterna, no me hables de vida eterna, déjame vivir mi vida, déjame hacer lo que me da la gana. No, no, no. Déjame divertirme, soy joven, dice, ¿no? Quiero divertirme. Claro, pero hay que saber divertirse también, ¿no? Ni le hables de vida eterna, un poquito más y te mira con otros ojos. Menos de Dios, ¿no? ¿Cuáles son los remedios para luchar contra este pecado capital? Pedir a Dios el don de la castidad, pedir a Dios y también ejercitarse en la pureza del corazón, cuidar los ojos, mucho cuidado con lo que ves en la televisión, mucho cuidado con lo que ves en el internet, mucho cuidado con lo que ves en la calle. Cuidar los ojos, porque por ahí entra todo. Por eso qué importante es que los padres estén atentos a los programas de televisión que ven sus hijos. Tienen que ustedes estar atentos. No pretendan hacerse los que de la vista ciega. No cometan el error de decir, no, ya es grandecito, va a ir aprendiendo. Son tus hijos y tienes el deber de educarlos. Tienes que estar ahí. Dialogar constantemente. Computadora, muy bien, la computadora va a estar en la sala, ahí donde te pueda ver. Nada de celular y televisión, nada de celular a solas, en la sala, para hacer las tareas, ¿sí? Y eso lo hacemos, ¿por qué? Para justamente evitar, a veces va a suceder inevitablemente ahora con la tecnología que nos bombardea, pero es preferible que muchos de esos temas los aprendan de la boca de sus padres antes que de bocas no autorizadas. Antes que de bocas no autorizadas. Por eso qué importante es formar a los hijos en la fe. Y qué importante es, queridos padres, que ustedes también se formen en la fe, para que puedan hablar de estas cosas con sus hijos desde la fe, como nos lo enseña Dios. Valorando, ojo, eso no significa que se degrade el valor del cuerpo, de la sexualidad. Todo lo contrario.
Es saber valorar el carácter sagrado de ello. Es bonito, agradable a los ojos de Dios. Lo malo está cuando se abusa de ello. Es como arrancar una rosa del rosal. Lo quiero para mí. Y una vez que lo arrancas, te das cuenta que se va marchitando en tus manos. ¿Qué más? Remedios o medios para poder trabajar la pureza. En la oración, entregar el corazón a Dios todo el tiempo. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo. Hacerse un horario, estar muy atentos a qué cosas vemos, restar el tiempo a la televisión, al internet, a las redes. Recordar que somos templos del Espíritu Santo. Cada vez que ofendemos a Dios, cada vez que ofendemos a Dios que está dentro de nosotros también. Frecuentar los sacramentos, vida sacramental constante, confesión constante, Eucaristía constante. Una vez al año no, si es necesario, según tu situación, una vez a la semana. Una vez a la semana, aunque no hayas caído en pecado grave. El ejercitarte constantemente ayuda a que tu conciencia también te exija, que la voluntad se haga fuerte, que tu amor por Dios te mueva a hacerle frente a las tentaciones. Cuando uno ama a alguien, no va a buscar hacerle daño, ¿no? ¿O sí? Cuando uno ama de verdad a alguien, hace todo lo posible para no ofenderla. En la medida en que nuestra vida espiritual y nuestra vida de piedad va creciendo, nuestro amor por Dios va creciendo, vamos a tener más reparo en ofenderle. Y va a ser más fácil huir. Y una cosa importante aquí, que se aplican para los pecados sensitivos. Había un santo, San Felipe Neri, que en una oportunidad dice fue tentado carnalmente por una persona, una mujer que se le apareció. Y él le dijo, en la guerra de los sentidos, el que gana es el que huye. En la guerra de los sentidos, el que gana es el que huye. Si tú pretendes quedarte así, ahí, para hacerle la batalla a la tentación, ya fuiste, te van a comer con zapato y todo. En ese momento hay que evitar las ocasiones de pecado, huir de ese momento, de ese lugar, de esa situación, de esa emoción, de ese pensamiento, de esas personas que están ahí. Muy bien, pasamos al siguiente pecado, el pecado de la envidia. No tiene nada que ver con la canción, por favor. El pecado de la envidia. Contrariedad. Consiste en la contrariedad o tristeza ante el bien ajeno. Fíjense, tristeza por el bien ajeno. Uy, ¿por qué yo no lo tengo y tú sí lo tienes? Estimándolo como un mal. Aquello que tú tienes y que me da rabia que tú tengas y me da tristeza que yo no lo tengo, lo llega a considerar o lo llegamos a considerar cuando tenemos envidia como un mal. Es un mal que tengo que acabar, ¿no? A como de lugar. Esa posesión que tú tienes, que no necesariamente son las cosas, pueden ser los talentos también. Hay personas que envidian a otros porque de repente es más hábil para ciertas cosas. Ay, qué envidia me da este. Siempre participa en la clase. Siempre es el primero en responder. Siempre le salen los ejercicios. Siempre la envidia. La envidia, ¿no? El envidioso se aflige ante la prosperidad del prójimo. Se siente molesto frente a otras personas que son mejores que él, que tienen más inteligencia, por ejemplo, en ciertas cosas. Mayor santidad, de repente más piadoso, hasta por más piadoso, imagínense. Sucede también en los conventos. Una hermanita le tiene rabia a la otra porque la otra es más piadosa. Y la otra de repente no tiene ningún problema en orar 3 horas. A la primera se duerme. Ay, ¿por qué esta hora más? Y esta siempre está alegre, y esta siempre está contenta, y esta nunca se molesta. La envidia también se puede dar en esos ámbitos, materiales, por talentos, por virtudes, ¿no? Qué tremenda es la envidia, ¿no? Qué feos son estos pecados. ¿Son bonitos los pecados? No, son feos. Nos hacen daño. Se siente molesto frente a las otras personas, ¿no?
como la otra persona, pucha, el otro padrecito es un predicador maravilloso. No tiene vergüenza hablar frente a, no sé, pues 1000 personas. Claro, y los otros que de repente no tienen las mismas habilidades, uy, le están mirando por atrás. Ya va a comenzar ¿no? La envidia. O la envidia por los cargos. ¿Por qué a este lo nombraron tal y a mí no? ¿Por qué a ese lo eligieron y a mí no? La envidia. Este vicio de la envidia, ¿saben de dónde procede? De la soberbia. De la soberbia. La soberbia, ¿no? Porque el bien ajeno lo que hace... Ay, ¿qué pasa esa bulla? Porque el bien ajeno apesadumbra en la medida que nos amamos desordenadamente. Con frecuencia, esta envidia se da entre pares, entre iguales. Por ejemplo, normalmente la envidia se da, si todos están en el mismo salón, pues la envidia se va a dar entre los mismos chicos, ¿no? Difícilmente el alumno va a envidiar a su profesor, porque está en otro nivel. Normalmente se da entre pares, entre el mismo nivel, ¿no? Y eso lo pueden aplicar, ¿no? Entre las mismas hermanas de la comunidad, los mismos hermanos de la comunidad, los mismos sacerdotes de la diócesis, los mismos hermanos de la familia, será normalmente en la línea vertical, ¿no? Entre compañeros de trabajo, etc. Pues es más fácil que el hombre sienta ensombrecida su vanidad por el honor y bien de personas que están en su propio nivel, que ante quienes le superan claramente. Es más fácil tener envidia por los del mismo nivel que por los otros, ¿sí? Este pecado, ¿por qué es dañino? Porque ataca directamente la caridad, el amor. ¿Cuál fue el pecado de Caín? ¿Alguien lo sabe? ¿Se acuerdan de Caín y Abel, no? ¿Cuál fue el pecado de Caín? El primer pecado de Caín. La envidia. ¿Que lo llevó a qué? A cometer otro pecado. A matar a su propio hermano. Fíjense qué dañino es este pecado. La envidia que engendró ¿qué cosa? Muerte. Los envidiosos pueden llegar a matar a alguien. Sí, hermanos. Sí. Y no me refiero solamente a matar físicamente a alguien, a matarlo en otros ámbitos, a matarlo en su vida espiritual, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida de salud. Los envidiosos también pueden llegar a cometer eso. La envidia, ¿qué cosa engendra? La envidia engendra odio. La envidia engendra odio. La envidia busca todas las formas posibles para deshonrar al prójimo. Y de muchas maneras. Por ejemplo, la murmuración. Comienzo a hablar por detrás. Comienzo a soltar mentiras, ¿no? La calumnia. Como no lo puedes enfrentar directamente, comienzas a hablar pestes del hermano. Que es tal por cual, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Inventas, inventas, inventas. Riegas veneno, riegas veneno, riegas veneno. Con todos los que puedas, hablas mal. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que mañana, no, hoy día, imagínense que mañana nos vamos a reunir un montón de gente acá. O la próxima semana. Y alguien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se trate conmigo, se trata de mí, supongamos. Alguien, no sé, pues, que me quiera hacer daño, comienza a hablar mal de mí, contigo, con todos los que son de la parroquia. Pestes. Algunos es posible que le crean. Otros de repente dirán, no, no es así, yo lo conozco. Pero otros de repente dudarán. ¿Con qué ojos verán? ¿Con qué ojos me verán al día siguiente cuando se reúnan todos? ¿Con los mismos ojos antes del chisme? ¿Mirarán con los mismos ojos antes del chisme? ¿Antes de la calumnia? No. No. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, en una oportunidad acogió a una mujer
que se acusaba de ser chismosa. ¿Y saben qué le dio de penitencia? Muy bien, para ti que has sido una mujer chismosa, te voy a dar de penitencia lo siguiente. Aparte de las oraciones que le dio, le dijo, vas a ir al mercado, vas a comprar una gallina y vas a venir aquí a la iglesia, desde el mercado hasta la gallina la vas a venir por el camino desplumando. Todo el camino la vas a venir desplumando, desplumando, desplumando. Pobre gallina, ¿no? ¿Cómo llegó la pobre? Está viva. La pobre ahí gritaba y grita la gallina, ¿no? Muy bien, padrecito. Esa fue contenta a hacer su penitencia, fue a rezar, se fue a comprar su gallina. En la tarde, sí, padre, ya traje mi gallina. Mira la gallina, pelada la pobre, sin plumas. Y el padre le dijo, muy bien, ahora te falta la otra parte de la penitencia. Anda y recoge todas las plumas que has dejado en la calle. Las recoges, todititas. Y la señora le dijo, pero padre, eso es imposible. Uy, con las plumas que yo he botado el viento, ¿a dónde las habrá llevado el viento? ¿Te das cuenta de la gravedad de tu chisme? ¿Te das cuenta de la gravedad de tu pecado? Lo mismo ha sucedido con las mentiras que tú has dicho de la otra persona. Muchas veces es irreparable. El chisme vuela. A ver, anda, recógelo otra vez. La envidia también lleva a eso y destruye a las personas. Siguiente. Creo que nos ha retrocedido. ¿Qué más produce la envidia? Bueno, dijimos la murmuración, la calumnia, la injuria, la reticencia a alabar cuando es debido. ¿A qué me refiero con alabar cuando es debido? De repente, no sé, pues, tu compañero de trabajo presentó un proyecto bonito y de repente está muy bueno y todo el mundo lo aplaude. Oye, pero no, como tienes un envidioso, cruza los brazos, no lo voy a aplaudir esto. Pero no lo haces porque sabes que está mal el trabajo. Lo haces por aquella persona, porque no te alegra que lo haya hecho bien. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay que felicitar, hay que hacerlo. ¿Por qué no? Eso es un acto de humildad también, saber reconocer los talentos de otro, saber reconocer las bondades de otro, saber reconocer los aciertos de otro. Muy bien, te felicito, lo hiciste muy bien, predicaste muy bien, atendiste muy bien, lo curaste muy bien, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? La envidia causa tristeza en el alma. El envidioso pierde el gozo ante muchos bienes reales y se obstina, se obsesiona por algo ridículo, superfluo, ¿no? ¿Y cuándo se goza el envidioso? Si el envidioso siempre está triste, ¿cuándo entonces el envidioso se vuelve contento y feliz? ¿Cuándo se goza? Cuando al otro le va mal. Qué diabólico, ¿no? Qué diabólico. Cuando al otro le va mal, ahí me gozo. Que le vaya mal, que le metan preso, que lo terminen despidiendo, que lo terminen echando. La envidia. La envidia que engendra muerte. ¿Qué remedios para esto? La humildad, ¿no? La humildad. Trabajar en la humildad. Conocer nuestras limitaciones. No somos buenos en todo. ¿Quién es bueno en todo? Cada uno es bueno para algo. Padre, yo no sé. Descúbrelo. Trabaja por descubrir para qué eres bueno. Todos somos buenos para algo. Siempre. De repente hay algunos que son buenos para el canto y no lo saben. Hay personas que no sabían que eran buenos para cantar y comienzan a afinar la voz poquito a poquito. ¿Qué tal? Y se van dando cuenta que sí pueden cantar. Solo que no habían encontrado la técnica apropiada, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente pecado, la gula. Ay, ay, ay. La gula. El apetito desordenado en el comer y el beber. Beber demasiado y comer demasiado. Y cuando hablamos de beber demasiado,
casi siempre nos hacemos referencia a las bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Dónde está la malicia de esto? Primero porque muchas veces nos puede llevar a descontrolarnos. Una persona alcoholizada puede llegar a hacer tonterías, ¿sí o no? O le pasen también cosas feas, ¿no? Estás caminando por la calle ebrio y viene y te atropella. Porque perdiste el control de de tu vida, de tus sentidos. Destruye la caridad. ¿Se podría llegar a convertir en un pecado grave? Sí, si es que atentas contra tu vida. Por ejemplo, eres diabético, sabes que no puedes comer determinados alimentos, pero le das, y le das, y le das, y le das. ¿Qué cosa está haciendo esa persona cuando come eso? Uno puede entender que se te escape una mordidita, un quequito, ya, pero que lo hagas todos los días, está atentando contra su vida. ¿Es pecado mortal atentar contra la vida o no? Claro que sí. Claro que sí. Siguiente. ¿Cuáles son los vicios? Los excesos en la comida y la bebida llevan a la pereza. Come demasiado y bebe demasiado, le da flojera trabajar. ¿Sí o no? Le da flojera trabajar. Al día siguiente tienes que trabajar. Oh, qué horrible, ayer estaba una bomba y ahora trabajar. Le diré que estoy enfermo. Mandas mensajito. Estoy enfermo, dicen. Mandas mensaje por WhatsApp y ya. ¿Tú crees que porque has mandado WhatsApp ya lo has arreglado todo? La pereza. ¿Qué más produce esto? La frivolidad, la falta de cordura. Ves comida y ¡brum! Te abalanzas. Oye, por favor, contrólate. Estás repartiendo la típica, ¿no? Te vas a te vas a la fiesta del santito tal, a la novena de la virgencita tal. Y después los mayordomos sacan los bocaditos. Y ese rato desesperado coges un pan y el otro te lo metes al bolsillo. Oye, cordura. Coge uno. ¿No? Nada, 2, 3, 4. Desorden en el comer, en el beber. Y muchas veces también esto puede llevar incluso a la grosería, ¿no? Aquellos que comen ya en la mesa, incluso ya sin ni siquiera tener consideración con los que están a su lado, dando asco, comiendo ya como un cerdo, disculpen la expresión, ¿no? Como un cerdo. Qué terrible, ¿no? Como el pecado nos animaliza. Remedio para ello, obviamente luchar por esforzarse para fortalecer la voluntad, para poner límite a la comida, en el comer y en el beber. Practicar la virtud de la templanza. Virtud de la templanza. Siguiente pecado, la ira. ¿Qué es el pecado de la ira? Una cosa es molestarse, otra cosa es enojarse, pero otra cosa es pecar de ira, es distinto. Es la falta de moderación en rechazar las cosas que estimamos como malas y mueve al desordenado deseo de la venganza. Me molesté tanto que me las vas a pagar. Una cosita a veces chiquita y se convierte en una cosa, pero ya totalmente desproporcionada. Totalmente desproporcionada. Lleva a la persona a encolerizarse de un modo ya irracional, descontrolado. La ira o indignación a veces no siempre puede ser tan grave, siempre y cuando la persona pues llega a tener conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Hay un enfado natural a veces por las cosas que no nos gustan, por las cosas que salen mal, ofendieron, de repente, ¿no? Pues te sentís ofendido, pues te puede incomodar naturalmente. El tema está cuando esa molestia se convierte en una reacción violenta o en el deseo de en algún momento tener que cobrar venganza. Vicios a los que conduce esto: la venganza, los pensamientos maliciosos, las injurias, incluso la blasfemia.
En el tema de la fe, hay personas que blasfeman a Dios, contra Dios. ¿Por qué permitiste esto? Y hablan de Dios y despotrican contra Dios, ¿no? La ira, que mueve muchas veces a la desesperación. Remedios para combatir la ira. La virtud de la paciencia. La paciencia. Conviene cuidar la rectitud de intención, amando los verdaderos bienes y evitando la susceptibilidad que nace del amor propio. La caridad hace que incluso ante los males verdaderos la indignación sea ordenada. Nos podemos molestar por algo, es natural que nos molestemos por algo que no está bien, pero no hasta llegar a este punto. Esto ya es un desorden. Siguiente pecado. La pereza. Es la tristeza o desgana desordenada frente al esfuerzo que supone ejercicio del bien, ¿no? No hay ganas de hacer las cosas, no hay ganas de sacrificarse. Cuando la pereza se prefiere al esfuerzo que entraña la lucha ascética, se denomina asedia o tibieza. Para las cosas espirituales, por ejemplo, ¿no? No hay ganas de rezar, no hay fuerzas de rezar, no hay ganas ni fuerzas para ir a la misa, menos para confesarte. Qué aburrido, qué terrible. Un desgano brutal, Casi, una de las cosas que puede desencadenar, por ejemplo, esta tristeza muchas veces se puede convertir también en, por ejemplo, manifestar, por ejemplo, en situaciones de depresión, ¿no? Tristeza, falta de sentido de la vida. La tibieza en el sentido estricto, en este caso concreto, puede llegar incluso a ser un pecado grave, a apartarnos directamente de Dios, ¿no? Atenta contra la caridad. ¿Cuáles son los vicios que contrae, que engendra, mejor dicho? La pereza es puerta para muchos pecados. ¿Se acuerdan de esa frase? La ociosidad es madre de todos los vicios. Hay algunos que descaradamente dicen, y como madre hay que respetarla, dicen, ¿no? Descaradamente. No, en ese caso no hay que respetar a la ociosidad, a la flojera. Hay que combatirla. La flojera, la ociosidad engendra otros pecados, ¿no? La mente comienza a volar, a pensar en tonterías, etcétera, etcétera. ¿A qué otras cosas conlleva la pereza? A la negligencia en el cumplimiento de los propios deberes. Tienes que hacer A, B o C, que te han encomendado, que tienes que hacerlo bien y no lo haces por la pereza. Prefieres ver televisión, prefieres ponerte a chatear, prefieres ponerte a hablar con tus amigos, prefieres jugar y los deberes no los haces. No solamente sucede en estudiantes, también sucede en trabajadores. Y muchos pierden su trabajo tontamente por flojos, por no hacer bien lo que tienen que hacer. ¿Qué más? La tibieza espiritual, que ya he mencionado, y la ociosidad también mueve a las personas a buscar otra clase de compensaciones. Puede ser la lujuria, por ejemplo, o puede ser también el alcohol, ¿verdad? U otra clase de placeres también. Un tipo de placer, por ejemplo, ahora, una manera de perder el tiempo en estos tiempos, ¿cómo es? La típica, el celular. Me tumbo a la cama, mediodía en el celular. Qué terrible. Tengan cuidado con sus hijos. Tengan cuidado con sus hijos. No es posible mediodía tumbados en la cama, un sábado o un domingo, en el celular ahí chateando, conversando, quién sabe con quién. Eso es puerta para muchas cosas complicadas, puerta para muchas cosas difíciles. ¿Cómo luchar contra esto? ¿Remedio para esto? ¿Cómo? El remedio para la pereza. Primero,
pues obviamente intensificar la oración, tratar de hacerse un horario, exigirse un horario para dormir, hora para dormir, hora para levantarse, hora para estudiar, hora para hacer la tarea, no distraerme con nada, voy a estudiar con el televisor apagado, voy a estudiar, no sé, pues uno tiene que conocer, ¿sabes? ¿Con qué cosas te distraes constantemente? Corta con esas distracciones y enfócate en lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí a perseverar en ello. Es fortalecer también la voluntad, disciplina, ¿no? Ejercitarse en las virtudes, en todas las demás virtudes, las que hemos visto anteriormente. Y por último también la diligencia, la laboriosidad. Tengo que hacer eso, lo hago. Me tengo que bañar a la hora que me levante, me doy un duchazo a esa hora. Que en las noches, apenas me levante, tengo que tender mi cama. Pues tiende tu cama. No ya más tarde lo tiendes. Hay una gran diferencia en que lo hagas en ese momento y que lo hagas después. Y no me refiero solamente por el hecho de que ya va a estar tendidita la cama, no, sino que tú ganas, tu voluntad se va fortaleciendo más. Me levanto y lo tiendo en ese instante. No gana tu cuarto. No gana tu cuarto no gana nada. Tú ganas. Hacerlo en ese momento es distinto a que lo hagas después. Eso es muy fácil. Haz lo que te implica más exigencia. Muy bien, entonces hemos terminado con estos 7 pecados capitales. El primero y el peor de todos es la soberbia. Segundo, avaricia. Tercero, la lujuria. Cuarto, envidia. Quinto, gula. Y el último, la ira y la pereza. 7 pecados capitales. Son capitales porque son cabeza de otros pecados. Engendran más pecados. Vamos a terminar entonces este momento con la meditación del Evangelio de mañana. Les invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo, uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hermanos, en este Evangelio podemos identificar uno de los pecados que hemos visto hace un momento y también otro. Uno de ellos es el que siempre Jesús estaba denunciando constantemente: la soberbia. Esos hombres encuentran a aquella mujer en pecado y la exponen al público. La exponen al público. La humillan, la amenazan de muerte y la llevan donde Jesús, para también provocar a Jesús y a ver si podemos también, de la respuesta que da Jesús, de repente encontramos algo también para condenarlo a él. Y Jesús, como restando importancia a lo que estos hombres le decían,
se pone en el suelo a escribir, como restando importancia, lo vuelvo a decir. Y le insisten, Señor, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Así dice la ley de Moisés. Él no dice ni sí ni no, pero le sale con una respuesta maravillosa, una respuesta sabia, que solamente procede de Dios. Que lo haga el que está libre de pecado. ¿Quieren hacerlo? Muy bien. ¿Quieren cumplir la ley? Perfecto. Pero antes de ello, quiero que sepan que lo haga el que no tiene pecado. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Y después de esto Jesús se agachó otra vez y se puso a escribir. Fíjese el detalle de Jesús, que no quería quedarse mirando a ver quién lo va a hacer, quién lo va a hacer. Yo los conozco a toditos, a ver quién se atreve a lanzar la piedra, quién me va a decir aquí que no tiene pecado. Fíjense el detalle de Jesús de agacharse para no humillarlos. E incluso también para restar importancia a la acusación que estaban haciendo de aquella mujer. Todos se fueron. ¿Qué cosa estaba haciendo Jesús en ese momento? Invitándoles a ellos a mirar su propio corazón. A ver, tú que vienes a quejarte de que esta persona ha violado la ley, muy bien. A ver, mírate tú. ¿Tú lo has violado también? ¿Tú has violado la ley también? En otras palabras les dijo eso. Y ellos se dieron cuenta, seguramente, de que también ellos habían quebrantado los mandamientos. Jesús les ayudó a mirarse a sí mismos. Oye, antes de estirar el dedo contra el otro, mírate tú mismo. Mírate tú mismo. A lo mejor de repente las piedras las necesitas tú. A lo mejor las piedras las necesitas tú más que ella. Todos se fueron. El pecado de la soberbia, ¿se acuerdan en qué consistía? El amor desmedido de sí mismo, con desprecio de los demás. La soberbia nos impide vernos a nosotros mismos. La humildad nos ayuda a reconocer quiénes somos. Y la humildad también nos ayuda a reconocer que así como yo soy pecador y frágil también, la otra persona también es pecador y también tiene sus fragilidades. ¿Quién soy yo entonces para creerme más o mejor que la otra persona? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Una vez que se fueron todos, Jesús le pregunta, ¿nadie te ha condenado? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Y la respuesta hermosa de Jesús, vete y no peques más. La mujer estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir a pedradas. Ella ya se veía ya muerta casi. Muerta. He pecado, es cierto. Me humillan y encima me ponen delante de Jesús. ¿Qué cosa va a decir Jesús? Él seguramente es cumplidor de la ley. Seguramente va a ordenar que se ejecute la ley de Moisés. Pero Jesús le mostró a ella y a ellos los demás la riqueza de su corazón. Dios es misericordia. Le perdonó sus pecados. Vete y no peques más. Todo lo que hiciste ya sé quién eres, ya sé lo que has hecho. Comienza una nueva vida. No peques más. No le dijo, vete y para la próxima sé más viva. No te dejes encontrar. No le dijo eso. Vete y no peques más. Le estaba diciendo que el pecado era la raíz de sus males. Por el pecado estaba ahí. Dice, no peques más. Comienza una vida nueva. Todo está perdonado, pero ya no vuelvas a pecar. Ese día volvió a nacer aquella mujer. Soberbia, el pecado de la soberbia que nos enceguece, que nos hace juzgar al otro. Por otro lado, ¿qué otro pecado? La impureza y la lujuria, ¿verdad? Pobre mujer, por fragilidad, por lo que sea, pero ya cayó. Ese desorden de no saber controlar sus emociones, sus pasiones. ¿Ah? Pero Jesús, fíjense, aquel pecado de la mujer
lo desestima. Ya. Y pone énfasis en la importancia de mirar primero nuestro corazón, es decir, de no dejarnos llevar por la soberbia. Unos pecados se pueden cometer por fragilidad. Unos pecados se pueden cometer por fragilidad. Otros pecados se pueden llegar a cometer por malicia, por maldad. Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Son dos cosas distintas. No significa que uno sea buena, ambos son malas. Pero una, podríamos decir, tienes más probabilidades, más posibilidades de abrazarte a la gracia que en el otro. Porque en el otro hay un muro terrible, una coraza que se llama soberbia. Y la soberbia, no es imposible para Dios, por supuesto. Pero la soberbia muchas veces hace, podríamos decir, tardar demasiado la conversión de las personas. La soberbia puede llegar a conducir a las personas a producir males terribles. Hay personas que saben que están viviendo mal, pero ya no les interesa cambiar. Hay gente que se sabe, se reconoce, sabe que está robando. No le interesa. No le interesa, ya todo el mundo lo hace, otros lo hicieron más que yo hago poquito, yo robo menos. Alguien dijo, no, por ahí qué terrible, nosotros matamos menos gente, qué terrible. La soberbia puede llegar a deformar la conciencia. El que se acostumbra a vivir en el pecado corre el riesgo de que su conciencia se deforme, se adormezca. Ya no sabe diferenciar lo bueno de lo malo. He ahí la malicia de la soberbia, la gravedad de la soberbia. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar este momento, hermanos, con un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Concédenos la humildad, la mansedumbre necesaria para acudir a ti, para volver a ti, para buscarte a ti. Que nuestro corazón no desee nada más que a ti. Te pedimos en esta noche por nosotros, por quienes viven esclavos del pecado, por los que viven esclavos de sus fragilidades, para que se acojan a tu gracia, para que puedan experimentar la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y te pedimos también por aquellos que viven en la necedad del pecado, que conviven con el pecado, que no parecen querer cambiar, por aquellos que se han entumecido, por aquellos que se han sometido a las oscuridades de su corazón, a las oscuridades de las tinieblas, y que viven ofendiéndote constantemente, que viven ofendiendo al prójimo, que viven dañando y destruyendo la vida de los demás. Ten misericordia de ellos, Señor. Concédeles la conversión del corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan un hermoso domingo del Señor. Los esperamos en la Santa Misa. A los que participan también desde casa, igual, que el Señor los bendiga a todos ustedes, a Comunio Familias, a la Parroquia Santo Toribio, a todas las personas que están conectados. Nos vemos el próximo sábado con la última catequesis de este tiempo de Cuaresma. La próxima catequesis es ya la preparación para la Semana Santa, para la Pascua. Inviten a más personas. Muy buenas noches. Gracias.